Considerando lo que sabemos sobre el carácter esencial de las enseñanzas de Jesús, que la voluntad de Dios para nosotros es la armonía, la paz y la alegría, y que todo ello debe alcanzarse cultivando los pensamientos correctos o la justicia, esta es una declaración muy sorprendente. Jesús nos dice una y otra vez que a nuestro Padre le complace darnos el reino, y que la forma en que debemos recibirlo es cultivando la serenidad o la paz del alma. Afirma que los pacificadores que hacen esto, orando con mansedumbre, obtendrán prosperidad, heredarán la tierra, su luto se convertirá en alegría, y que, de hecho, todo lo que pidan al Padre, de acuerdo con esta enseñanza, Él lo hará. Pero se nos dice aquí que es bendito ser perseguido como resultado de nuestro pensamiento correcto, o rectitud, pues por este medio triunfaremos, que es motivo de regocijo y alegría ser injuriado y acusado, y que los profetas y los grandes iluminados también sufrieron estas cosas. Ciertamente, todo esto es muy sorprendente, y es perfectamente correcto. Solo que tenemos que comprender que la fuente de toda esta persecución no es otra que nosotros mismos. No existe un perseguidor externo, sino solo nuestro propio yo inferior. Cuando nos cuesta mucho la rectitud o el pensamiento correcto, cuando nos sentimos muy tentados a tener pensamientos erróneos sobre alguna situación o alguna persona, o sobre nosotros mismos, a dar paso al miedo o a la ira o al desánimo. Entonces, estamos siendo perseguidos por causa de la rectitud, y para nosotros, esto es una condición extremadamente afortunada o bendita, porque es en esos momentos cuando realmente estamos avanzando. Cualquier tratamiento espiritual u oración científica implica una lucha con nuestro propio yo inferior, que desea complacer al viejo hábito de pensamiento, y de hecho, nos persigue y nos injuria, si es que queremos decirlo dramáticamente a la manera oriental. Los grandes profetas e iluminados de la raza que finalmente vencieron, lo hicieron precisamente por medio de esas luchas consigo mismos, cuando eran perseguidos por sus propias naturalezas inferiores, o el viejo Adán. El propio Jesús, que fue tentado en todo como nosotros, tuvo que enfrentarse a esta persecución más de una vez, especialmente en el huerto de Getsemaní y por unos momentos en la propia cruz. Pues bien, como estos combates con el yo inferior tienen que librarse tarde o temprano, cuando antes se acaben, mejor, y por eso, relativamente, son grandes bendiciones. Fíjate bien que no hay ninguna virtud o ventaja en ser perseguido o molestado por otras personas. Nada puede llegar a nuestra experiencia, a menos que encuentre algo en nosotros con lo que esté en sintonía. Y así, tener problemas y dificultades es solo una señal de que nuestra propia mentalidad necesita aclararse, ya que lo que ves en cualquier momento no es más que tu propio concepto. Hay en este punto un grave peligro para las personas débiles o vanidosas o autojustificadas, debido a que los demás no les tratan como a ellos les gustaría ser tratados, porque no obtienen la consideración que probablemente merecen. A menudo se inclinan a afirmar que están siendo perseguidos por razón de su superioridad espiritual, y a darse aires absurdos por este motivo. Esta es una falacia patética, como consecuencia de la gran ley de la vida, de la que todo el sermón de la montaña es una exposición. Solo podemos obtener lo que nos pertenece en cualquier momento, y nadie puede impedir que lo obtengamos, y por tanto, toda persecución y obstáculo provienen absolutamente del interior. No obstante, la tradición sentimental nos aferra a ella. No hay ninguna virtud en el martirio. ¿De no poseer el mártir una comprensión suficiente de la verdad? ¿O sería necesario que pasara por esa experiencia? Jesús no fue un mártir. Podría haberse salvado en cualquier momento si hubiera querido evitar la crucifixión. Fue necesario que alguien triunfara sobre la muerte, habiendo muerto realmente. Pero Él eligió deliberadamente hacer una obra determinada por nosotros a su manera, y no fue martirizado.
En ningún caso debemos despreciar el espléndido valor y la devoción y la heroica abnegación de los mártires de todas las épocas. Pero tenemos que ver que su comprensión era incompleta, o no habrían sido martirizados. Si fijas tu atención en el martirio, considerándolo, como hicieron tantos, como el bien más elevado, tenderás, como con cualquier cosa en la que fijes tu atención, a llevarlo a ti mismo. Aunque podemos envidiar la altura moral y espiritual que alcanzaron, sabemos que si los mártires hubieran amado suficientemente a sus enemigos, y decimos amar en el sentido científico de conocer la verdad sobre ellos, los perseguidores romanos, incluso el propio Nerón, les habrían abierto las puertas de la cárcel y el fanático de la Inquisición habría llegado a reconsiderar su causa. Capítulo 3. Tal como un hombre piensa. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. En este magnífico pasaje, Jesús se dirige a aquellos que han despertado a la comprensión de la esclavitud material y han adquirido cierta comprensión espiritual de la naturaleza del ser. En otras palabras, se dirige a aquellos que comprenden el significado de la totalidad de Dios o el bien y la impotencia del mal frente a la verdad. A tales personas las describe como la sal de la tierra y la luz del mundo. Y de hecho, eso no es demasiado reclamar para los que entienden la verdad y que realmente viven la vida que corresponde a ella. Podemos, y de hecho es demasiado fácil, aceptar estos principios vitales como verdaderos y, sin embargo, no aplicarlos consecuentemente en nuestra propia vida. Esta es una actitud peligrosa, porque en ese caso la sal ha perdido su sabor y no sirve más que para ser desechada y pisoteada. Si entiendes y aceptas las enseñanzas de Jesús, y si te esfuerzas por practicarlas en cada departamento de tu vida diaria, si intentas destruir sistemáticamente todo lo que habita en ti como el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la justicia propia, los celos, la autocompasión, el resentimiento, la condenación, etc., no alimentándolas o nutriéndolas al ceder a ellas, sino matándolas de hambre al rechazar su expresión, si entiendes el pensamiento correcto con lealtad a toda persona o cosa de tu conocimiento, particularmente a las personas o cosas que te desagradan, entonces eres digno de ser llamado la sal de la tierra. Si verdaderamente vives esta vida, entonces no importa en lo más mínimo cuáles sean tus circunstancias presentes o las dificultades contra las que tengas que luchar, triunfarás sobre todas ellas. Además, serás, y en un sentido muy positivo y literal, una influencia sanadora e iluminadora para todos los que te rodean, y una bendición para toda la raza humana. Serás una bendición para hombres y mujeres de lugares y tiempos remotos, hombres y mujeres de los que nunca has oído hablar, oirán hablar de ti, luz en el mundo, por sorprendente y maravilloso que pueda parecer. La condición de tu alma se expresa siempre en tus condiciones externas y en la influencia intangible que irradias en general. Hay una ley cósmica según la cual nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Emerson dijo, «Lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices». En la Biblia, la ciudad siempre representa la conciencia y la colina o montaña siempre significa la oración o la actividad espiritual. Alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi ayuda. Si el Señor no guarda la ciudad,
el centinela no se despierta sino en vano. El alma que se edifica sobre la oración no puede ocultarse, brilla intensamente a través de la vida que vive. Habla por sí misma, pero en absoluto silencio, y su mejor trabajo lo hace de manera inconsciente. Su sola presencia sana y bendice a todos los que la rodean sin un esfuerzo especial. Jamás trates de forzar a otras personas a aceptar la verdad espiritual. Por el contrario, asegúrate de que queden tan favorablemente impresionados por tu propia vida y conducta, y por la paz y la alegría que irradian de ti, que vendrán corriendo hacia ti por su propia voluntad, suplicándote que les des lo maravilloso que tienes. Yo, la verdad de Cristo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí. Esto es hacer que tu alma sea verdaderamente la ciudad sobre una columna que no puede ser escondida, porque es la ciudad dorada, la ciudad de Dios. Esto es dejar que tu luz brille para glorificar a tu Padre que está en el cielo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5. El cristianismo verdadero es una influencia completamente positiva. Se introduce en la vida de un hombre para ampliarla y enriquecerla, haciéndola más plena, nunca para restringirla. Es posible que pierdas algo que valga la pena por adquirir un conocimiento de la verdad. Es necesario el sacrificio, pero es solo el sacrificio de las cosas sin las que uno es mucho más feliz, pero nunca de lo que realmente vale la pena tener. Varias personas tienen la idea de que tener un concepto más claro de Dios significará renunciar a cosas que lamentarán perder. En una ocasión, una chica dijo: «Tengo la intención de dedicarme a la religión más adelante, cuando sea mayor, pero primero quiero disfrutar de mi vida durante un tiempo». Sin embargo, esto es perder el punto de vista. Los elementos que hay que sacrificar son el egoísmo y la creencia en una limitación necesaria de cualquier tipo. Por encima de todo, uno tiene que sacrificar la creencia de que hay algún poder o resistencia en el mal, aparte del poder que nosotros mismos le damos al creer en él. Aproximarse a Dios no habría hecho que esta chica perdiera ningún disfrute. Más bien, habría ganado inconmensurablemente en felicidad. Es muy cierto que al cambiar su conciencia, seguramente habría encontrado que ciertas formas de búsqueda de placer ya no le atraían. Seguramente esto habría sucedido, pero habría habido una amplia compensación en la nueva luz que se arrojaría sobre cada fase de su vida, así como en los nuevos y maravillosos aspectos que el mundo comenzaría a revestir para ella. Únicamente las cosas que no valen la pena desaparecerían bajo la acción de la verdad. Si, por el contrario, quien quiera estuviera tan loco como para suponer que el conocimiento de la verdad del ser podría ponerle por encima de la ley moral, en el sentido de autorizarle a quebrantarla, descubriría rápidamente que ha cometido un trágico error. Entre más conocimiento espiritual posea, más severo es el castigo que se trae a sí mismo por cualquier infracción de la ley moral. El cristiano no puede permitirse el lujo de ser menos cuidadoso que los demás en la observancia de todo el código moral en todos los rincones de su vida. Por el contrario, tiene que ser mucho más cuidadoso que otras personas. Efectivamente, toda comprensión espiritual real debe ir necesariamente acompañada de un mejoramiento moral definitivo. Es posible que una aceptación teórica de la letra de la verdad vaya acompañada de una despreocupación moral, pero es absolutamente imposible
hacer ningún proceso espiritual real a menos que uno se esfuerce honestamente por vivir la vida. Resulta totalmente imposible divorciar el verdadero conocimiento espiritual de la conducta correcta. Una J, la iota griega, significa yod, es decir, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. La tilde, en realidad, cuerno pequeño, es una de esas pequeñas espuelas o salientes que distinguen una letra hebrea de otra. Esto significa que no solo hay que guardar la letra de la ley moral, sino también los más mínimos detalles de la misma. Hay que ejemplificar no solo la moralidad común, sino los estándares más altos de honor. Los escribas y los fariseos, independientemente de sus defectos, eran en su mayoría hombres dignos que llevaban una vida estrictamente moral según sus propias convicciones. Por desgracia, solo tenían la letra de la ley, pero esa letra generalmente la cumplían en su totalidad, haciendo rigurosamente su deber como lo veían. Sus defectos eran las debilidades fatales del formalista religioso en todas partes, el orgullo espiritual y la santurronería. De estos fallos, eran sublimemente inconscientes. Esa es la malicia mortal de estas enfermedades del alma, y se esforzaban en cumplir la ley tal como la entendían. Jesús lo sabía, y les dio crédito por ello. Y aquí advierte a sus seguidores de que, a menos que su conducta práctica sea en todos los aspectos tan buena e incluso mejor que la de estas personas, no necesitan suponer que están avanzando espiritualmente. El logro espiritual y las normas de conducta más elevadas deben ir de la mano. Si no existen ambos, no existe ninguno de los dos. Conforme crezcas en el verdadero poder y entendimiento espiritual, descubrirás que muchas reglas y regulaciones externas se volverán innecesarias. Sin embargo, esto será porque realmente te has elevado por encima de ellas. Jamás, jamás, porque te hayas quedado por debajo de ellas. En este punto de tu desarrollo, en el que tu comprensión de la verdad te permite prescindir de ciertos apoyos y reglamentos externos, se encuentra la mayoría de edad espiritual. Una vez que hayas dejado de ser espiritualmente menor de edad, no necesitarás más de ciertas reglas externas que antes te parecían indispensables, pero tu vida resultante será más pura, más verdadera, más libre y menos egoísta de lo que era antes. Y esa es la prueba. Para ilustrar de forma sencilla, algunas personas descubren que en cierta etapa de su progreso, sus procesos mentales se vuelven tan ordenados y clarificados que con un poco de tratamiento podrán llevar a cabo su trabajo diario, cumplir con todas sus citas y cumplir con todos sus deberes sin molestarse en consultar el reloj. Pero a veces ha sucedido que alguno de sus amigos, sabiendo esto y deseando emularlos, ha dado el simple paso de dejar su reloj en casa y de ignorarlo, con el resultado de que llega tarde a todas sus citas, perturbando así su propia jornada de trabajo y la de otras personas, cuya conveniencia no se molestó en estudiar. Si el estudiante está espiritualmente preparado para prescindir de su reloj, se encontrará haciendo lo correcto en el momento adecuado, sin pensar en el reloj en absoluto. En cambio, cuando tiene que hacer arreglos especiales para prescindir de su reloj, y luego se encuentra con que llega tarde a los compromisos, es una prueba de que todavía no está preparado para manifestarse en este aspecto. Lo adecuado para una persona así es llevar un reloj, trabajar según un horario y destinar sus tratamientos a las cosas que realmente importan, como curarse a sí mismo y a los demás, superar el pecado, trabajar por el entendimiento y la sabiduría, etc. Lo mismo sucede con los asuntos más importantes de la vida. Esta llegada a la edad espiritual no puede ser apresurada o forzada, sino que debe aparecer a su debido tiempo, en el momento en que la conciencia esté preparada, exactamente como el florecimiento de un bulbo solo puede ser el resultado de un crecimiento natural. Debes demostrar dónde estás, que esto quede como frontales en tus ojos y escríbelo en los postes de tu corazón. Tienes que demostrar dónde estás.
Tratar de demostrar más allá de tu comprensión no es espiritual. Lo espiritual es una cuestión de crecimiento, y el que cree no debe apresurarse imprudentemente. Fija tu atención de todo corazón en las cosas espirituales, y mientras tanto, haz todo lo que hay que hacer de manera ordinaria, y sin tratar conscientemente de apresurarte, te sorprenderás al descubrir el ritmo al que se ha acelerado tu alma. Tomemos un ejemplo sencillo. Supón que, en un accidente callejero, descubres que un hombre se ha cortado una arteria y la sangre sale a borbotones. Si no se detiene la hemorragia, la víctima morirá en pocos minutos. ¿Cuál es la actitud espiritual que hay que adoptar en este caso? Pues bien, es muy simple. Enseguida percibes lo que ha sucedido. Debes poner la otra mejilla conociendo la verdad de la omnipresencia de Dios. Si lo entiendes bien, como haría Jesús, por ejemplo, la arteria cortada se curará inmediatamente y no habrá nada más que hacer. Es sumamente improbable que tengas la comprensión lo suficientemente clara para esto. Y entonces, demostrando dónde estás, deberás tomar los pasos usuales para salvar la vida del hombre, improvisando inmediatamente un torniquete o cualquiera que sea el procedimiento apropiado. Tomemos otro ejemplo. Supón que un niño se cae al canal cuando pasas por allí. Una vez más, la acción apropiada será hablar la palabra. Y una vez más, si tienes suficiente poder espiritual, ese niño será puesto inmediatamente a salvo. Pero si no, entonces, demostrando dónde estás, debes proceder a rescatarlo de cualquier manera posible, sumergiéndote si eso fuera necesario y orando mientras lo haces. Ahora bien, ¿qué hay del hombre que es consciente de una considerable imperfección moral, tal vez del hábito del pecado grave, y que al mismo tiempo está sinceramente deseoso de crecer espiritualmente? ¿Debe renunciar a la búsqueda del conocimiento espiritual hasta que haya reformado primero su conducta? En absoluto. De hecho, cualquier intento de mejorarse moralmente sin crecimiento espiritual está condenado al fracaso. Un hombre, para usar la frase de Lincoln, no puede levantarse del suelo tirando de sus propias botas, así como el pecador no puede reformarse por sus propios esfuerzos. En estos casos, el único resultado de confiar en sí mismo será el fracaso repetido, el consiguiente desánimo y probablemente la desesperación final de hacer algún bien. El único camino que debe seguir una persona así es orar regularmente, especialmente en el momento de la tentación, y dejar la responsabilidad del éxito en manos de Dios. Tiene que seguir intentándolo, no importa cuántas veces fracase. Si continúa orando y especialmente si ora de manera científica, muy pronto descubrirá que el poder del mal ha sido roto y que está libre de ese pecado en particular. Orar científicamente es seguir afirmando que Dios le ayuda, que la tentación no tiene poder contra él, y afirmar constantemente que su propia naturaleza real es espiritual y perfecta. Todo esto es mucho más poderoso que la mera invocación de la ayuda de Dios. Así, la regeneración moral y el desarrollo espiritual irán de la mano. La vida cristiana no requiere que poseamos la perfección del carácter, pues de lo contrario, ¿quién de nosotros podría vivirla? Lo que sí requiere es un esfuerzo honesto y genuino por esa perfección. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5. Por tratarse de un estado anterior e inferior de la conciencia de la raza, la antigua ley se ocupa necesariamente de las cosas externas, pues la evolución aparente del hombre va de lo externo a lo interno, así como su crecimiento espiritual fundamental va de lo interno a lo externo.
El hombre empieza prestando su atención exclusivamente a las cosas externas, pensando en encontrar en ellas tanto la causa como el efecto. A medida que progresa, se da cuenta gradualmente de que las cosas externas no son más que el producto final, consecuencia de las causas y de los acontecimientos en el interior. Y cuando ha llegado a esta etapa, ha iniciado definitivamente la búsqueda de Dios. Así, la antigua ley se ocupaba, al menos en la letra, casi por completo de las observancias externas, y se daba por satisfechas si éstas se cumplían. Decía, no matarás, y si el hombre no asesinaba, cumplía la ley, sin importar cuánto deseara asesinar o cuán amargamente odiara a su enemigo. Decía, no robarás, y siempre que no se apropiara de la propiedad de su vecino, se consideraba que había cumplido la ley, independientemente de lo que sintiera al respecto. Jesús se presentó para llevar a la raza humana hacia el siguiente gran paso, el más importante de todos, que puede ser, de hecho, el paso final en la superación de todas nuestras limitaciones, si solo podemos entender claramente lo que implica ese paso y darlo. El corazón de todo el Sermón de la Montaña, que constituye en sí mismo la esencia del mensaje cristiano, es la insistencia en la necesidad de este mismo paso, la comprensión de que la conformidad exterior, por muy esencial que sea, ya no es suficiente en sí misma, sino que ahora, si queremos llegar a la mayoría de edad espiritual, no solo tenemos que conformarnos con el cumplimiento superficial de estas reglas, sino que también tenemos que cambiar el hombre interior. La antigua ley decía, no matarás, mientras que Jesús dice que incluso querer matar, es más, incluso estar enfadado con tu hermano, es suficiente para mantenerte fuera del reino de los cielos, como, por supuesto, lo es. Era una clara ganancia cuando los pueblos primitivos y bárbaros podían ser persuadidos de no asesinar a quienes los habían ofendido, desarrollando el autocontrol necesario para dominar su ira. La demostración espiritual exige que se supere la propia ira. No es posible tener ninguna experiencia espiritual que valga la pena o ejercer mucho poder espiritual en el camino de la curación hasta que no te hayas librado del resentimiento y la condena respecto a tu hermano. Hasta que no estés preparado para deshacerte de este tipo de cosas, tus oraciones tendrán muy poco efecto. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la oración, cuanto más amor hay, más poder hay. Y es por eso que las personas con una percepción espiritual desarrollada se esfuerzan tan constantemente por mantenerse libres de pensamiento de crítica y condena. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otras personas o de verlas castigadas, el deseo de vengarse, el sentimiento de envidia, todas estas cosas forman una barrera bastante impenetrable para el poder o el progreso espiritual. Al dramatizar el asunto a la manera oriental, Jesús dice que si estás llevando una ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda sin intentar ofrecerla, e irte, y hacer primero las paces con tu hermano, y luego, cuando hayas hecho eso, tu ofrenda será aceptable. Como todos sabemos, se acostumbraba a llevar al templo obsequios de diversas clases, desde toros y vacas hasta palomas y ofrendas de incienso, o, cuando era más conveniente, ofrendas de dinero de valor equivalente a estas cosas. Pues bien, bajo la nueva ley o dispensación cristiana, nuestro altar es nuestra propia conciencia, así como nuestras ofrendas son nuestras oraciones y tratamientos. Nuestros sacrificios quemados son los pensamientos erróneos que destruimos o quemamos en el tratamiento espiritual. Por eso Jesús dice que si, cuando estamos a punto de orar, o recordamos que tenemos algún pensamiento erróneo o sentimientos duros hacia nuestro hermano, no importa quién sea, e indiferentemente de que el objeto de nuestro pensamiento hostil sea un individuo o un conjunto de personas, tenemos que detenernos allí y tratarnos a nosotros mismos hasta que nos hayamos librado de este sentimiento de hostilidad y hayamos restaurado una vez más la prenda sin costuras de nuestra integridad espiritual. Jesús explica esta tremenda lección, de nuevo en la tradición oriental,
empleando una serie de pasos, 3 en este caso. En primer lugar, dice que cualquiera que se enoje con su hermano estará en peligro. En segundo lugar, que ser real o seriamente hostil a otro es estar en grave peligro. Y finalmente, que tener una opinión tan baja sobre un semejante como para permitirnos considerarlo fuera de lugar, por así decirlo, significa cerrarnos a cualquier esperanza de fruto espiritual mientras permanezcamos en este estado de ánimo. Llamar a un hombre tonto, en este sentido, significa que consideramos que no se puede esperar nada bueno de él, y hacer esto es traer consecuencias muy graves sobre nosotros mismos. Fíjate bien en que la versión autorizada o Reina Valera de la Biblia, la cual es con mucho la mejor edición para fines espirituales, comete aquí un grave error, que ha sido corregido en la versión revisada. Hace decir a Jesús, el que se enoja con su hermano sin causa, lo que constituye un absurdo manifiesto. No hay persona en su sano juicio que se enoje sin lo que considera una causa, por más insignificante o irrelevante que sea la causa que le asigne. Por supuesto, lo que Jesús dijo fue que a quien se enoja con su hermano, bajo cualquier circunstancia, está en peligro. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5. Este párrafo es de la mayor importancia práctica. Aquí Jesús subraya la instrucción contenida en su mandato de velar y orar. Es mucho más fácil superar una dificultad si la abordas de inmediato, en su primera aparición, que después de que el problema haya tenido un poco de tiempo para establecerse en tu mentalidad, para clavarse, como dicen los soldados. Un soldado sabe que mientras las tropas marchan por terreno abierto, no es difícil para el enemigo dispersarlas y destruirlas. Pero una vez que se les permite cavar en el suelo y atrincherarse, se vuelven extremadamente difíciles de eliminar. Lo mismo ocurre con el mal. Tan pronto como se presente a tu atención, debes apartarlo inmediatamente, repudiarlo, negarte a aceptarlo, y afirmando tranquilamente la verdad, no le des ninguna oportunidad de atrincherarse. Al hacerlo, descubrirás que tendrá poco o ningún poder sobre ti. Este procedimiento implicará una lucha, y puede parecer durante un tiempo que el enemigo está ganando terreno, pero siempre que lo hayas abordado desde el principio, enseguida desaparecerá y saldrás victorioso. En cambio, al aceptar el error y pensar en él, lo estás incorporando a tu mentalidad, y si sigues haciéndolo durante el tiempo suficiente, puede ser muy difícil deshacerse de él. La mayor parte de nosotros nos damos cuenta de esto a nuestra costa. Nos resulta comparativamente fácil, una vez que hemos aprendido a orar científicamente, superar las nuevas dificultades a medida que se presentan. Sin embargo, las más antiguas, cuya posición hemos fortificado mediante una larga aceptación, son difíciles de desalojar. Jesús, de acuerdo con su costumbre habitual, cuando quería hacer entender un punto particularmente importante, empleaba una ilustración gráfica de la vida cotidiana de la gente que le rodeaba. Por aquel entonces, la ley que regía a los deudores era extremadamente severa. Si un hombre se encontraba endeudado, le correspondía llegar a un acuerdo con su acreedor por cualquier medio aceptable y lo más rápidamente posible. Aún hoy en día, es muy importante que el deudor evite, si es posible, que su caso llegue a los tribunales, ya que habrán costos que se añadirán a la deuda original, y cuanto más se alarga el caso, más se acumulan los horarios de los abogados, las tasas judiciales y los gastos de diversa índole. Todo ello amontonado sobre la deuda propiamente dicha. Efectivamente, se citan casos en los que los costes de los procedimientos judiciales superan por mucho la deuda original. Lo mismo ocurre con las diversas dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. La dificultad original, tal y como apareció en un principio,
suele multiplicarse muchas veces por nuestros pensamientos erróneos al respecto, y no nos liberamos hasta que la deuda completa queda saldada. Si nos ponemos de acuerdo con el adversario en primer lugar, es decir, si corregimos mediante nuestros pensamientos con respecto a la dificultad, no incurriremos en ningún coste, y la transacción sigue siendo sencilla. Supongamos que te encuentras estornudando. Si dices, ya está, me he resfriado otra vez, ahora voy a estar enfermo, y luego procedes, como la gente hace a menudo, a pensar en que te has resfriado y en los diversos inconvenientes que probablemente seguirán a eso, estás dando al problema la oportunidad de clavarse en tu mente. A menudo la gente pasa a meditar sobre la enfermedad en general, y los resfriados en particular. Reflexionan sobre los días anteriores para descubrir cuándo se resfriaron, y probablemente deciden con gran satisfacción que debe ser debido a una ventana abierta el martes o a sentarse el miércoles en compañía de un amigo que ya estaba resfriado, y así sucesivamente. Entonces, quizás sigan pensando en varios supuestos remedios que, sin embargo, han comprobado que son inútiles en el pasado. Muy a menudo especulan sobre la duración del resfriado que se avecina y suelen fijar un tiempo determinado, como 10 días o 2 semanas, que, por una u otra razón, suponen que es la duración natural de un resfriado. A veces incluso van más allá, ya que han adquirido el hábito de asociar ciertas dolencias secundarias con el resfriado propiamente dicho, tal como lo son la bronquitis, la sordera temporal, los problemas estomacales o cualquier otra cosa. Ahora bien, hemos visto que esta es la forma misma de producir todas estas cosas, y por lo tanto, se sigue como una consecuencia natural que, en el debido orden, hagan su aparición según lo previsto. Si esa persona tiene algún conocimiento general de la verdad, después de pensar de esta manera durante algún tiempo, empezará a tratarse a sí misma espiritualmente lo mejor que pueda, pero para ese momento habrá ampliado el error tan fuertemente, le habrá permitido a éste clavarse de tal manera que el manejo de su resfriado será realmente un asunto bastante difícil. Si al principio, cuando el error se presentó a su conciencia, sí, es decir, en el primer momento en que se le ocurrió la posibilidad de resfriarse, ya sea por estornudos o por sentir frío, lo hubiera rechazado inmediatamente, hubiera reclamado su dominio y hubiera afirmado la verdad. Eso habría sido probablemente lo último del asunto, o al menos, todo habría terminado en unas pocas horas. Justamente la misma regla se aplica a cualquier otra forma de pensamiento de error. Las dificultades comerciales o familiares deberán ser tratadas exactamente de la misma manera. Supongamos que al abrir el correo de la mañana encuentras una mala noticia relacionada con asuntos de negocios. Es posible que te encuentres con un aviso en el que se te informa que el banco en el que tienes depositada la mayor parte o la totalidad de tu dinero ha quebrado. Una vez más, lo habitual en estos casos es aceptar lo peor y darle muchas vueltas. Mucha gente, en un caso así, se saturaría con la idea de la ruina, pensando en ella todo el día y probablemente también toda la noche, y discutiendo en todos sus detalles con otras personas y ensayando todo tipo de problemas y dificultades que podrían surgir como resultado del suceso. A todo esto, hay que añadir, en muchos casos, el amargo resentimiento y la condena hacia las personas, funcionarios del banco, etc., que se consideran responsables. Incluso un ligero conocimiento del poder causal de nuestros pensamientos nos mostrará cuál es el resultado inevitable de todo esto, es decir, aumentar y multiplicar los problemas y hacer cada vez más difícil escapar de ellos. Naturalmente, en tal caso, un estudiante de la enseñanza de Jesucristo comenzaría tarde o temprano a expulsar todos esos pensamientos de su mente, sustituyéndolos por su conocimiento de la verdadera ley del ser. No obstante, puede ser que, habiendo sido tomado por sorpresa por la brusquedad y la gravedad del impacto, pasara algún tiempo antes de que comience a manejar el problema a la luz de la verdad, y es esta demora
la que aumentará muchas veces su dificultad. Lo que hay que hacer, según Jesús, es inmediatamente después de conocer las malas noticias, dirigirse a Dios, su verdadero apoyo. No aceptar la insinuación de problemas como algo obligatorio para él, y literalmente expulsar de su conciencia el pensamiento de pérdida y peligro, así como el miedo y el resentimiento que lo acompañan. Si lo hace, trabajando con constancia hasta que recupere la paz mental, pronto se encontrará a salvo de su dificultad. De una forma u otra, el problema desaparecerá y su fortuna se restablecerá. Ya sea que el banco se recupere rápidamente, y no hay razón alguna para que la oración de una persona no salve al banco y a las fortunas de miles de personas, o, si esto no es posible por alguna razón, se encontrará con que una suma de dinero igual o mayor que la que perdió en el banco le llegará de alguna u otra dirección, probablemente bastante inesperada. Todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Este principio, por supuesto, se aplicará igualmente para cualquier tipo de dificultad, ya que la armonía universal es la verdadera ley del ser. Cualquier disputa o riña o malentendido debe ser manejado de la misma manera desde el primer momento en que se tenga conocimiento de él. Habéis oído que antiguamente se decía, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5. Con este párrafo tan inolvidable, Jesús subraya la verdad maestra, tan absolutamente fundamental, pero tan insospechada por el mundo en general, de que lo que realmente importa es el pensamiento. Siempre se ha acostumbrado a la gente a suponer que mientras sus actos se ajusten a la ley, ya han hecho todo lo que razonablemente se puede esperar de ellos, y que sus pensamientos y sentimientos son de poca importancia, y que en todo caso estos son de su exclusiva incumbencia. Pero sabemos ahora que todo acto exterior no es más que la consecuencia de un pensamiento, así como el tipo de pensamiento que permitimos que se convierta en habitual, encontrará tarde o temprano su expresión en el plano de la acción. Ahora entendemos, a la luz del cristianismo científico, que los pensamientos son literalmente cosas, y que nuestra elección de conducta reside realmente en nuestra elección del tipo de pensamiento que permitimos que ocupe el escenario de nuestra mente. Dicho de otro modo, descubrimos que un pensamiento erróneo es un acto tan destructivo como una acción errónea. El resultado lógico de este hecho innegable es muy sorprendente. Significa que si tienes pensamientos codiciosos por el dinero de tu vecino, eres un ladrón de corazón, aunque todavía no hayas metido la mano en la caja. Y si sigues teniendo tales pensamientos, es solo cuestión de tiempo para llevarlos a la acción. Y si alimentas voluntariamente el odio, eres un asesino de corazón, aunque tus manos no se hayan movido para matar. El adúltero de corazón está corrompiendo su alma, aunque su pensamiento impuro nunca se exprese en el plano físico. La lujuria, los celos, la venganza, entretenidos mentalmente, llevan el consentimiento del alma, y este consentimiento del alma es la malicia del pecado, aunque los correspondientes actos exteriores se materialicen o no. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida.